Hay historias que el mundo prefirió olvidar, verdades enterradas en el silencio, secretos que sobreviven en las sombras. Yo las desentierro. Bienvenido a Relatos Ocultos. Este barco nunca debió existir. Y cuando llegó, intentaron borrarlo de la historia. En la oscuridad de la historia de Estados Unidos, existen relatos que parecen inventados, pero son completamente reales. Historias que no solo hablan de crueldad, sino también de algo aún más inquietante: el silencio. Silencio oficial, silencio social y un silencio que se mantuvo durante generaciones. Una de esas historias es la de la Clotilda, el último barco esclavista conocido que llegó a Estados Unidos, cuando esa práctica ya llevaba más de 50 años prohibida. Pero lo más perturbador no es solo lo que transportó, sino el intento deliberado de borrar su existencia. A mediados del siglo XIX, el comercio de personas esclavizadas ya era ilegal desde 1808, pero la ley no frenaba la ambición. En Alabama, Timothy Meagher hizo una apuesta, tan arrogante como peligrosa. Aseguró que podía traer africanos esclavizados sin ser descubierto, y encontró a alguien dispuesto, el capitán William Foster, un hombre que aceptó cruzar el Atlántico en secreto, comprar personas y regresar sin dejar rastro. Así comenzó la travesía de la Clotilda. En 1860, el barco partió hacia África Occidental, su destino, el reino de Dahomey, hoy Benín. Allí, Foster compró a más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, arrancados de sus hogares. Fueron encadenados, amontonados y forzados a subir a un barco que representaba uno de los capítulos más crueles de la historia. El viaje fue infernal. El calor era sofocante, el aire escaso, el espacio mínimo, el miedo y la enfermedad estaban en cada rincón, cada día. Era una lucha por sobrevivir. Y aunque sobrevivieron al océano, el horror no terminó. Al llegar a Alabama, el riesgo era enorme. Si eran descubiertos, todo se derrumbaría. Entonces tomaron una decisión extrema. Quemaron el barco y lo hundieron en el río Móvil. Intentaron borrar toda prueba. No solo destruían un barco, intentaban borrar una historia. Durante años, el relato quedó en duda. Muchos lo consideraban un mito, porque no había evidencia, pero había algo imposible de borrar: los sobrevivientes. Tras la guerra civil, algunos fundaron una comunidad, Africatown. Allí reconstruyeron sus vidas, conservaron idioma, tradiciones y memoria. Africatown no era solo un lugar, era resistencia, era identidad, era memoria viva. Aún así, la pregunta seguía: ¿dónde estaba la Clotilda? Durante más de 150 años, no hubo respuesta. Hasta 2019. Investigadores hallaron restos de un barco en el río Mobile. Tras meses de análisis, la confirmación fue clara. Era la Clotilda, el último barco esclavista de Estados Unidos. La prueba que intentaron borrar seguía allí. Ese hallazgo confirmó algo más profundo. La verdad puede ser enterrada, pero no siempre destruida. Hoy, Africatown sigue en pie, como testimonio de resistencia, y la Clotilda ya no pertenece al olvido. Pertenece a la historia, a la memoria y a una verdad que finalmente salió a la superficie. Porque la historia no siempre se escribe con tinta, a veces con fuego, a veces con silencio y a veces con sobrevivientes. Y si estas historias no se cuentan, el silencio vuelve a ganar. Suscríbete y ayúdanos a mantenerlas vivas.